9 de la noche con 19 minutos y 8 segundos. Yo le agradezco muchísimo a Pedro Cárdenas, el coordinador de protección de Artículo 19, que venga a platicar aquí con nosotros, porque hoy nuevamente un periodista perdió la vida. 15 para ser muy exactos en lo que va de este 2022. Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches y pues al contrario, gracias a ustedes por darnos el espacio y la oportunidad de platicar con ustedes. Es una tragedia que parece que nada está realmente echado a andar para detener que siga ocurriendo en nuestro país. La agresión y el asesinato a periodistas, hombres, mujeres y de prácticamente todos los estados de la República Mexicana. Absolutamente. Francamente es una situación crítica, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, es algo que nos ha preocupado en sexenios anteriores y que nos sigue preocupando ahora. Desafortunadamente, pues este proceso de continua violencia en el que vive la prensa es una crisis, ¿no? Estamos en una situación de crisis en la cual no estamos viendo reacción suficiente por las autoridades. No lo vimos en gobiernos anteriores y desafortunadamente seguimos sin verlo ahora. Hace falta una óptica preventiva, hace falta un proceso mayor de protección y, por supuesto, hace falta la procuración de justicia y la investigación de estos crímenes. Y lo que también nos queda muy claro es que los mecanismos de protección a periodistas pues no están resultando lo eficientes que desearíamos y que deberían ser, ¿no? El problema es que queremos adjudicar todo al mecanismo de protección, ¿no? Tanto federales como de los estados. Sin embargo, estos mecanismos, aunque en la ley del 2012 la ley de protección a personas defensoras y periodistas sí nos indica que debe de haber una óptica preventiva, ¿no? Y que debemos trabajar temáticas como mesas de trabajo, como reuniones con autoridades locales, sobre todo municipales y estatales, pues no se dan estos esfuerzos y hemos relegado los mecanismos de protección a reactivos, ¿no? Estamos hablando nada más de un parche, ¿no? Yo, periodista, reporto una agresión, me otorgan un botón de pánico o alguna medida de protección y ahí se acaba la responsabilidad de las autoridades, ¿no? Cuando no debería ser así. En realidad tendríamos que estar generando una política pública integral de protección, la cual intente atacar las agresiones contra periodistas desde su raíz, es decir, desde la estigmatización de la prensa, desde capacitar a las autoridades, como por ejemplo las fuerzas policiales, sobre la importancia de los periodistas y, por supuesto, cómo hacer investigaciones propias cuando hay una agresión contra la prensa. En efecto. Y dime una cosa, porque la verdad es que también reportamos varios de estos casos en donde los y las lamentablemente asesinados periodistas habían ya presentado muchos de ellos denuncias y habían presentado muchos de ellos habían intentado alertar a las autoridades tras recibir amenazas y siempre un poco los desestimaron. Discúlpame, los desestimaron y no les hicieron realmente mucho caso y lamentablemente el fin de la historia ya lo conocemos, terminó su vida. El problema es que efectivamente ha habido ya denuncias, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos como el de Gustavo Sánchez, que tardó prácticamente pues medio año en que lo incorporaran al mecanismo de protección. Tenemos casos como Lourdes Maldonado, que tenía protección. Tenemos casos, precisamente como los compañeros de Michoacán, Armando y Roberto, quienes ambos reportaban, habían reportado el 27 de enero amenazas. 4 días después llegan sujetos armados, asesinan a Roberto y prácticamente un mes, unas semanas después, asesinan a Armando, ¿no? Entonces, ¿qué es el problema que estamos viendo? Que se siguen sin investigar, ¿no? Si vamos a la temática de impunidad en este país, pues vemos que la impunidad en México en general es alta, en general es amplia, pero enfocándonos en delitos contra la libertad de expresión, sí estamos viendo que pues efectivamente no se investiga, ¿no? Y se nos presenta esta imagen de que se está acabando la corrupción, se está acabando la impunidad. Sin embargo,
embargo, hay muy pocos casos los cuales tienen avances. Y los avances que nos presentan en muchas ocasiones son detenciones, ¿no? Y una detención no es igual a justicia por Claro. múltiples razones. Detener a alguien implica, bueno, creo que esta persona es culpable y vamos a ver, pero ni siquiera se ha llegado a una sentencia si sí o no son culpables. Y en muchos de los casos, los que se están intentando detener son nada más los autores materiales. No se está haciendo una investigación sobre quiénes son los autores intelectuales que están detrás de estos asesinatos. ¿Qué tendría que pasar o qué herramientas necesitaría una organización como Artículo 19 para coadyuvar en la protección de todos y todas estos periodistas en México y que lamentablemente no sirva de poco, digamos, todos los esfuerzos que se han hecho hasta el momento desde el ámbito tanto federal como local? ¿Qué tendría que ocurrir, Pedro? Pues bueno, creo que a fin de cuentas todas y todos podemos poner ciertos granos de arena dependiendo de dónde estemos, ¿no? La sociedad en general, para empezar, pues hay que recordarnos la importancia de las personas periodistas, ¿no? El trabajo que tú haces, el trabajo que todas las personas periodistas hacen, es importante para mí como ciudadano, para entender qué está pasando afuera, cuáles son las circunstancias, cómo están actuando los políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, entender eso y exigir a las autoridades de investigaciones es una fuerza muy importante que se necesita en una democracia. Los medios de comunicación también tienen que trabajar en mejorar condiciones, por ejemplo, laborales o de protección, de seguridad, capacitar a sus propios periodistas sobre cómo protegerse, y las autoridades sí o sí tienen que seguir los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prevenir y generar un ambiente que permita la crítica, que permita el debate público, proteger cuando haya una situación crítica, es decir, dar más recursos a los mecanismos cuando lo requieran, y por supuesto la procuración de justicia. Mientras no investiguemos, estamos dando el mismo mensaje, que en el Claro, 98% de los casos no va a pasar nada. claro. Y lamentablemente, pues eso es una promesa de impunidad en, no nada más en el ámbito periodístico, sino una promesa de impunidad para variar en la impartición de justicia en México. Y eso permea todos los terrenos y todos los sectores. Absolutamente, ¿no? Prácticamente el mensaje que tenemos es que pues hay ciertos temas que no podemos tocar como ciudadanía, y que cuando se tocan y alguien recibe pues una agresión, alguien es asesinado o asesinada, pues que prácticamente no se va a investigar, ¿no? Entonces, ese mensaje se repite, y ¿qué es lo que genera? Pues más agresiones. De hecho, recientemente pues publicamos nuestro informe semestral, y en este primer semestre del año de enero a junio identificamos 331 agresiones contra periodistas, es decir, una cada 14 horas, ¿no? Y entonces es un Uf. ciclo muy vicioso, porque cada 14 horas se agrede a una persona periodista en este país, y pues cada 14 horas vemos como las autoridades siguen diciendo, sí, sí, haremos lo posible, pero ahí queda. Y entonces queda en el discurso y no llegamos verdaderamente a una acción concreta. Yo te agradezco muchísimo, Pedro. Por supuesto, siempre deseosa de platicar contigo. Y es una lástima que estos sean los temas que nos convocan cuando deberían ser tantos otros asociados al tema de libertad de expresión y al tema de libertad de prensa, y cómo hacer de eso pues una herramienta maravillosa para el ejercicio democrático de un país. Y sin embargo, lamentablemente en este país seguimos hablando de asesinatos a periodistas. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, y pues sí, esperamos que pues las autoridades se pongan las pilas y que verdaderamente generemos políticas públicas integrales de protección y de prevención, para que las próximas veces que platiquemos contigo y con tu audiencia sean verdaderamente pues buenas noticias, ¿no? Ojalá que lleguemos a esa situación, pero falta mucho para llegar a eso. Lamentablemente, y me duele muchísimo escucharlo de tu boca, porque si alguien sabe de estos temas, eres justamente tú, Pedro Cárdenas, coordinador de protección de Artículo 19. Te mando un beso y te agradezco muchísimo estos muy generosos minutos para esta emisión de Ya Sierra.